en esta tercera charla de Laboralistas UD y tenemos como invitada el día de hoy a Melissa Chuquillanqui, que ya se conectó con nosotros. Hola Melissa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien. Ahora, como solemos hacer en las sesiones, para los que recién ingresan por primera vez, les comentamos cómo es la dinámica de las charlas. La idea aquí es plantearles un tema, brindándoles información básica de esa materia para que ustedes, ya sea como trabajadores o como empresarios o como jefes de área, puedan conocer los derechos y obligaciones que tengan según la posición en la que estén en materia laboral. Son los datos, lo que tienen que saber sí o sí sobre esa materia, y la expositora, en este caso la magíster Melissa Chuquillanqui, va a exponer por 20 minutos y luego 20 a 25 minutos y luego se abre la ronda de preguntas. Las preguntas se hacen por escrito en el buzón de preguntas y respuestas. También pueden hacerlas por el chat, como ustedes prefieran, y se van leyendo conforme se realizan las preguntas al final de la exposición, más o menos en un lapso de 15 a 20 minutos también. Ahora voy a presentarles a Melissa. Melissa Chuquillanqui Cernaque, ella es abogada por la Universidad de Piura, magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo por la misma universidad, cuenta con especialización en hostigamiento sexual por la Universidad Católica del Perú, y también se ha formado en gestión de la seguridad y salud en el trabajo para afrontar la pandemia por la OIT. Además, es experta certificada en protección de datos. Actualmente es servidora pública, trabaja en SUNAFIL, viendo también, entre otras materias, seguridad y salud en el trabajo. Bueno, Melissa, te dejo con los asistentes y nos vemos en la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto volver a mi casa universitaria y poder compartir con todos ustedes temas de vital importancia. El tema que vamos a desarrollar a continuación tiene especial relevancia en los temas vinculados a materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, pues, que tanto el empleador como el trabajador puedan conocer los puntos importantes sobre el tema que vamos a desarrollar a continuación. El tema se titula Los exámenes médico-ocupacionales y la confidencialidad de los resultados de los mismos. Aquí hay que partir de algo que es de relevancia. Tenemos por un lado, pues, que el empleador, como parte de las obligaciones que tiene dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, está el practicar los exámenes médico-ocupacionales. Pero a su vez, esta obligación se replica para el trabajador, porque el trabajador también tiene como parte de las obligaciones en este sistema someterse a los exámenes médico-ocupacionales conforme a la periodicidad que corresponda y conforme lo dispuesto en la normativa. Pero aquí hay algo sumamente importante. Siempre que se garantice la confidencialidad del acto médico. Y estos dos temas, y estos dos puntos, tanto para el empleador como para el trabajador, son de vital importancia y vamos a desarrollar por un lado, la obligación que tiene el empleador, pero también por otro lado, esta obligación que tiene el trabajador y también cómo repercute el tratamiento del resultado de los exámenes médicos por parte del empleador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador? ¿Qué es lo que debe conocer el empleador? ¿A qué información va a tener acceso y a qué información no va a poder tener acceso porque es confidencial?
Todos estos puntos los vamos a ir viendo a continuación. Para ello es importante lo siguiente: cuando nosotros hablamos de exámenes médico-ocupacionales, tenemos que entender un concepto que está íntimamente vinculado a este tema. Para ello nos remitimos pues al concepto de lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y esta definición la podemos encontrar en una resolución importante para todo el tema de vigilancia de salud de los trabajadores, que es la resolución ministerial 312-2011 del Ministerio de Salud, que ha sido pues modificada. Esta norma nos permite obtener una definición de lo que es vigilancia de la salud de los trabajadores. Entiéndase esta, pues, como este proceso de recopilación, de análisis sistemático de las evaluaciones de la salud del trabajador, así como de aquellos factores que pueden repercutir en la salud de este. ¿Para qué? Para poder implementar medidas para la prevención de enfermedades. Este concepto de vigilancia de la salud de los trabajadores abarca dos tipos de vigilancia. Por un lado, las evaluaciones del estado de la salud de los trabajadores, y por otro lado, las evaluaciones de riesgo para la salud de los trabajadores. En este segundo tipo de vigilancia encontramos las evaluaciones cualitativas, las evaluaciones cuantitativas, y aquí pues encontramos todo el tema vinculado a los monitoreos de los diferentes factores de riesgo de exposición dependiendo del puesto de trabajo. Y también algunas evaluaciones específicas. Puede ser que esté vinculada, por ejemplo, a riesgos disergonómicos, a riesgos psicosociales, entre otros. Sin embargo, el objeto de esta ponencia, el objeto de nuestra atención, se va a centrar en el primer tipo de vigilancia de la salud de los trabajadores, vinculada a la evaluación del estado de la salud de los trabajadores, donde encontramos a los exámenes médico-ocupacionales. Y este punto es importante. Quien va a determinar la metodología y la técnica de estas evaluaciones que va a tener que pasar el trabajador va a ser el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y aquí hay algo también importante. El médico determina qué tipo de evaluación va a pasar el trabajador dependiendo, pues, de las valoraciones cuantitativas y cualitativas de los diferentes factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador. Y evidentemente esa información, ¿de dónde la va a obtener? De la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, documento del sistema de gestión importantísimo, y contiene datos que van a permitir pues al médico poder determinar cuáles van a ser los exámenes que va a pasar el trabajador. De forma tal, por ejemplo, si el médico tiene que realizar las evaluaciones o determinar las evaluaciones, por ejemplo, para los trabajadores mineros, cuyo puesto de trabajo tiene exposición a polvo de sílice, por ejemplo, ¿cuál va a ser el examen que va a tener que pasar este trabajador dependiendo de ese puesto de trabajo? Probablemente sea una radiografía de tórax. Y esto pues para determinar alguna patología asociada, por ejemplo, a la neumoconiosis, que sabemos que es una enfermedad profesional que lo adquieren en particular los trabajadores mineros. Para ello pues sirve la identificación de peligros y evaluación de riesgos que van a permitir al médico determinar pues cuáles van a ser las diferentes evaluaciones que a las que va a tener que someterse el trabajador. Pero también resulta importante aquí identificar cuál es el marco legal que habilita al empleador a practicar los exámenes médico-ocupacionales. Y aquí pues la parte empleadora claramente tiene identificado cuál es la normativa que sustenta esta obligación. Efectivamente, esta obligación la encontramos, por un lado, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también en su reglamento. La ley precisa en el artículo 49, pues, que los exámenes médicos
ocupacionales se practican cada 2 años de forma obligatoria. Y además acota que en el caso de los exámenes de salida, estos van a ser facultativos, ya sea porque lo solicite el trabajador o el empleador. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que dice? Que estos estándares no se van a aplicar en aquellos casos, en aquellos casos donde el trabajador realice actividad de alto riesgo. En estos supuestos, el empleador practica el examen antes, durante y al término de la relación laboral. Para ello, es importante revisar dónde encontramos las actividades que califican como actividades de alto riesgo. Para ello, pues recurrimos al anexo 5 del Decreto Supremo 0997 del Ministerio de Salud, que ha sido pues modificado, que ha sido actualizado, y ahora mismo pues tenemos una actualización que ha salido hace muy poco, en junio del 2022, a través del Decreto Supremo 08-2022 del Ministerio de Salud, que actualiza este listado de actividades consideradas como actividades de alto riesgo. De la mano de esta obligación contemplada en la ley, el artículo 101 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo acota lo siguiente: los exámenes médicos se van a practicar cada 2 años, pero hay dos supuestos que tenemos que tener en consideración. Aquellos supuestos del trabajador que recién inicia la relación laboral y aquellos supuestos de trabajadores que ya tienen vínculo laboral vigente. Para los trabajadores nuevos, se va a contabilizar la fecha para la realización del examen médico ocupacional, la fecha de ingreso, y para los trabajadores que ya tienen vínculo laboral vigente, se toma en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional. Y en el caso, pues, al término de la relación laboral, el examen de salida se practica a solicitud del trabajador. Recordemos que estos estándares no se aplican para las actividades de alto riesgo, donde la periodicidad va a cambiar, va a ser antes, durante y al término de la relación laboral, donde van a tener que practicarse estos exámenes médico-ocupacionales. Aquí también es importante acotar que en seguridad y salud en el trabajo existen pues reglamentos sectoriales que recogen especificaciones en dicha materia sobre temas vinculados a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el caso de minería, sí en la reglamentación sectorial hay un acápite donde desarrolla todo el tema de exámenes médico-ocupacionales. Sin embargo, en otros sectores, como por ejemplo obreros municipales, construcción civil, hidrocarburos, estos sectores nos remiten al marco general cuando hacen referencia al tema de exámenes médico-ocupacionales. Y evidentemente el marco general es lo que ahora mismo estamos comentando, lo que está contemplado en la Ley de Seguridad y Salud y también pues en su reglamento. Además de esto, es importante tener en consideración que la realización de estos exámenes médico-ocupacionales, pues, o la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los exámenes médico-ocupacionales, pues, tiene que responder o tiene que tener en consideración esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, por ejemplo, no han realizado de forma correcta este proceso de identificar peligros, de valorarlos correctamente y adoptar las medidas de control dependiendo de los diferentes puestos de trabajo que tengan? Si no se ha realizado esta tarea inicial, probablemente la vigilancia que se lleve a cabo de la salud de los trabajadores no vaya a ser efectiva, porque puede ser que se incluyan aquellos exámenes que no tienen de repente nada que ver con el puesto de trabajo de la persona que va a ser sometida al examen médico ocupacional. De allí pues que sea súper valioso y de vital importancia la correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Asimismo, estos exámenes médico-ocupacionales deben practicarse conforme lo dispone las guías aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud. En el caso nuestro, donde encontramos estas guías es en la resolución ministerial
312-2011 del Ministerio de Salud, donde encontramos el documento técnico que aprueba este protocolo y diagnóstico de las evaluaciones médico-ocupacionales. Documento importante, pues, que establece cuáles van a ser los exámenes que se van a practicar, teniendo en consideración la actividad económica, el daño a la salud, el tipo de exposición y alguno de los exámenes que puedan practicarse de forma complementaria. De la mano de este tema, conviene también tener en consideración la información que se le va a brindar al trabajador. Ya tenemos claro que existe un marco normativo que habilita al empleador, como parte de sus obligaciones dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a practicar los exámenes médicos conforme a la periodicidad que corresponda, dependiendo si los trabajadores realizan o no actividad de alto riesgo. Pero también es importante tener en cuenta que el trabajador, por su parte, tiene la obligación de someterse a los exámenes médico-ocupacionales conforme lo dispone la norma. Para ello, pues, es importante que el empleador, como parte de su liderazgo y compromiso en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues informe cuáles van a ser las razones por las que se va a practicar el examen médico ocupacional de forma grupal y los resultados de los informes médicos previos a la asignación del puesto de trabajo lo tiene que hacer de forma individual. Y aquí entra a tallar un término importante, el tema de la confidencialidad del resultado del examen médico. De la mano de este punto importante, el artículo 101 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues acota que el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores es el que informa, ojo con esto, el médico es el único que va a informar sobre el resultado del examen médico al trabajador. Ahora, ¿qué va a informar al empleador? Porque definitivamente el empleador también necesita tener datos para poder implementar programas, planes para la prevención, para la detección de aquellas enfermedades que se puedan adquirir en el trabajo. El médico pues va a informar al empleador de las condiciones generales del estado de salud colectiva de los trabajadores. También puede informar sobre la actitud del trabajador, es decir, si el trabajador está apto para realizar las labores, si tiene alguna restricción o, de ser el caso, si no puede realizar las labores, si se le ha considerado como no apto después de haberse sometido a las evaluaciones correspondientes. Aquí vamos a partir, ya teniendo claro todo el tema anterior, vamos a identificar pues cuál es el tratamiento de los datos de salud en las relaciones laborales. Y una de las primeras interrogantes que nos podríamos plantear ¿es lícita la recopilación de datos personales sensibles? Nos referimos a los resultados de los exámenes médico-ocupacionales del trabajador por parte de la empresa. Porque un primer cuestionamiento podría venir, ¿es lícito pues que el empleador pueda recopilar estos datos vinculados a mi salud? Y la respuesta o el análisis de la respuesta parte en que estamos en una relación laboral. El empleador tiene una obligación legal y la obligación legal en materia de seguridad y salud en el trabajo es que debe practicar los exámenes médico-ocupacionales con la periodicidad que corresponda, con lo cual en principio resulta siendo lícita la recopilación de los datos del trabajador por parte de la empresa, porque evidentemente la empresa, el empleador, está realizando esta recopilación en cumplimiento de una obligación en el marco de la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, esta recopilación o esta facultad no es ilimitada. Se entenderá que de alguna manera es lícita la recopilación de los datos personales sensibles del trabajador a través del médico que realiza la vigilancia de la salud, de los trabajadores. Es decir, es el médico el que va a recibir, el que tiene acceso a esa información, no el empleador. Y para entender este punto,
Nos vamos a remitir a la siguiente lámina, por favor. Y aquí hay que entender lo siguiente. La evaluación médico-ocupacional es considerado como un acto médico. El acto médico se caracteriza por ser confidencial. Y este resultado del examen médico ocupacional pasa a tener la categoría de ser un dato personal de carácter sensible. Para ello hay que entender dos cosas: qué es un dato personal y qué es un dato sensible. El dato personal es todo aquello que nos identifica o que nos hace identificables. Y hay una categoría de especial protección que es el dato sensible. El dato sensible está vinculado, por ejemplo, a datos biométricos, a datos referidos a la salud. Y en particular, el resultado del examen médico contiene datos de salud de cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, esta información es confidencial. ¿Quién es el único que va a tener acceso a esta información? Va a ser el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Con lo cual, el médico no puede brindar datos o los resultados al empleador. Aquí hay que ser bastante cuidadosos, porque muchas veces, por querer de repente cumplir más allá de lo que la norma nos señala, o de repente en aras de la proactividad, permitimos el acceso de esta información confidencial a las autoridades, de repente a un auditor, de repente a un fiscalizador. Ojo con esto, el resultado del examen médico es confidencial, es un acto médico, es un dato personal de carácter sensible, con lo cual únicamente quien accede a esta información es el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Aquí hay que tener en cuenta dos principios: el principio de proporcionalidad y el principio de confidencialidad. Por lo tanto, el gerente, el administrador, no va a poder tener acceso a esta información, porque esta información es de carácter confidencial. Y aquí también vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿El empleador puede conocer de forma específica los resultados de los exámenes médicos? Y la respuesta, en definitiva, es que no. El acceso lo tiene el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, y la norma es clara en acotar que el acto médico es confidencial y que quien informa sobre los resultados de los exámenes médicos es únicamente el médico. No dice que sea el empleador, no dice que sea el administrador, dice el médico. Y ahora, la siguiente pregunta que a continuación se plantea es: ¿cuáles son los datos de acceso al empleador en el marco de la vigilancia de la salud de los trabajadores? Porque la pregunta es, bueno, si yo practico los exámenes médicos, entonces, ¿cuál va a ser qué información, a qué información va a tener acceso el empleador para poder implementar diferentes programas, diferentes planes? La información a la que tiene acceso el empleador, conforme lo dice el 101, es a datos generales de la salud colectiva de los trabajadores. También claramente podría acceder a la actitud del trabajador. Ojo, la actitud, no estamos hablando de datos específicos de resultados que conllevaron a esta valoración del médico, no, datos generales de que el trabajador puede estar apto o de repente está apto con alguna restricción o simplemente está considerado como no apto. A esta información sí podría acceder, pero no a información exacta sobre los resultados de los trabajadores. Y la reflexión aquí en particular es la siguiente: es importante que se identifique estas obligaciones tanto en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de su reglamento, pero también de la normativa de protección de datos personales. Porque ¿qué va a suceder, por ejemplo, si yo estoy afrontando alguna auditoría y de repente el auditor solicita el resultado del examen médico del trabajador? Yo no tengo conocimiento sobre este tema y le permito el acceso. Esta situación puede generar que por un lado la SUNAFIL me fiscalice, pero también la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, porque estamos hablando de datos sensibles. Únicamente yo puedo acceder al dato sensible cuando cuento
con el consentimiento expreso, previo y por escrito del titular del dato. ¿Y quién es el titular del dato? El titular del dato es la persona que ha sido sometida al examen médico ocupacional. Si yo no cuento con este consentimiento y de repente autorizo a otra persona que no sea el médico que realiza la vigilancia, pues podría incurrir en contingencias a nivel legal, ¿ya? De allí, pues, que devenga la importancia de resguardar esta información con las características que hemos comentado. Y ya a modo de conclusión, y teniendo ya claro, pues, el marco normativo que hemos visto, y también sobre todo para estar preparados ante una posible visita de alguna auditoría, de alguna fiscalización o de repente de alguna solicitud por parte de algún miembro de la empresa respecto a esta información, debemos concluir lo siguiente. La ley de seguridad y salud y el reglamento pues permiten la recopilación de datos personales del trabajador. Ya sabemos, existe una obligación en el marco de seguridad y salud en el trabajo, que pues contempla como parte de las obligaciones dentro de este sistema de gestión que el empleador pues practique los exámenes médico-ocupacionales. Ahora, pero este tratamiento de estos datos de salud como consecuencia evidentemente de la realización de los exámenes médicos, va a tener un origen lícito siempre y cuando se haga a través del médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este médico es el que debe resguardar pues la confidencialidad de estos resultados como tal. Y evidentemente va a informar al empleador, sí, pero sobre cuestiones generales, que le va a permitir pues al empleador implementar programas, planes de forma preventiva para en un futuro de repente evitar que se puedan materializar o evitar enfermedades profesionales. Asimismo, es importante también tener en cuenta que el empleador tiene que informar al trabajador de los detalles del tratamiento de estos datos y resguardar siempre la integridad y la seguridad de la información. Esta información que va a recabar, pues el empleador tiene el empleador que establecer las medidas de seguridad adecuadas, es decir, esta información no va a ser de acceso para todos los que están en la empresa, es de acceso solamente para el médico y el médico es el que informará por su parte al empleador de forma general, no de forma específica de lo que está contemplado en los resultados de los exámenes médico-ocupacionales. Eso sí tiene que quedar bastante claro a fin de evitar alguna contingencia a futuro, ya sea alguna afectación o que el propio trabajador denuncie que se ha vulnerado la confidencialidad de los resultados de sus exámenes médico-ocupacionales. Bueno, hasta aquí ha llegado mi ponencia. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda que pueda surgir, estoy lista para poder de repente compartir poder absolver alguna de las consultas que pudiera plantearse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. No sé si puedes dejar de compartir pantalla para iniciar con la etapa de preguntas. Muchas gracias también por el tiempo, por haber sido muy, muy rigurosa con el tiempo de exposición. Hay algunas preguntas ya interesantes también enmarcadas en estos dos temas que muy bien has unido y de verdad también son bastante importantes. No solamente que lo conozca el empleador, sino el mismo médico ocupacional que va a resguardar, como bien has mencionado, toda esa información. Bueno, aquí, bueno, hay unas preguntas generales que igual nos ayudan a enmarcarnos un poquito más en lo inicial y luego ya te hago las preguntas más específicas.
Bueno, aquí pregunta, ¿todos los empleadores debemos tener un médico ocupacional? Pregunta un asistente. Ya. Bueno, en el caso del médico ocupacional, sí, la norma prevé. Ahora, con respecto al número de horas, la norma sí acota dependiendo del número de trabajadores con los que cuenta el centro de trabajo. Para ello es importante pues remitirnos a la resolución ministerial 312-2011 del Ministerio de Salud, donde acota y precisa pues esta obligatoriedad del médico ocupacional. Ahora, recordemos que no es necesario pues tener un médico de forma permanente. Si bien es cierto, si tengo de 500 a más trabajadores, va a tener que cumplir un número de horas, pero no necesariamente tiene que estar en la planilla. Puede ser que lo tercerice con alguna de las empresas, de alguna de las clínicas que brindan estos servicios de evaluaciones médico-ocupacionales. Pero lo que sí tengo que resguardar es que el médico, sea de la empresa o sea tercerizado, sea el que informe al trabajador de los resultados de los exámenes médico-ocupacionales. Muchas gracias. Entonces, sí, todos deben tener con un número de horas. Doctora, comentó el caso de las actividades de alto riesgo durante la relación laboral. ¿Cuál es la periodicidad? Ya, ahí hay que entender lo siguiente. Ya el artículo 49 acota la obligación de la realización de los exámenes médicos de forma obligatoria, cada 2 años cuando el trabajador no realiza actividad de alto riesgo. Y para ello es importante, como les decía, remitirnos a la disposición normativa que contempla las actividades que se califican como actividades de alto riesgo. Para ello nos remitimos a este anexo 5 del Decreto Supremo 0997 del Ministerio de Salud, que establece una lista taxativa de aquellas actividades que califican como actividades de alto riesgo. Este anexo ha sido últimamente modificado, ahora hace poco, en los primeros días de junio, donde se ha actualizado las actividades calificadas como actividades de alto riesgo. De modo tal que si mi trabajador realiza esta actividad de alto riesgo, entonces la periodicidad va a cambiar. Voy a tener que realizar un examen antes, durante y al término de la relación laboral. Bueno, una pregunta que hace otro asistente. ¿Mi trabajador puede negarse a realizar los exámenes médicos? Ya, ahí hay que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué? Recuerden que no solamente existe una obligación por parte del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sino también por su parte el trabajador tiene obligaciones. Y como parte de esas obligaciones que tiene pues el trabajador es a someterse a los exámenes médico-ocupacionales conforme lo disponga en la norma. Y siempre, ojo con esto, que se garantice la confidencialidad del acto médico. Cuando estamos hablando de acto médico, estamos hablando de las evaluaciones médico-ocupacionales que califican como un acto médico. Con lo cual, mi trabajador, sí, evidentemente se le informa la realización de estos exámenes médicos que van a ir conforme, ojo, conforme a los diferentes factores de exposición según su puesto de trabajo, porque las evaluaciones médicas tienen que responder a estos factores de exposición. No puede ser que yo, por ejemplo, le practique un examen que no tiene que ver nada con el puesto de trabajo de esta persona, porque evidentemente no va a haber base legal o no va a haber marco que habilite la realización de este examen. Y aquí también es importante lo siguiente, creo que lo había obviado en la ponencia. Es importante, pues, que al entender que la evaluación, que el examen médico ocupacional es un acto médico, este acto médico exige un consentimiento informado. Y ya pues la 312 también nos dice que la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los exámenes médicos se podrá realizar cuando se cuente, ojo, con este consentimiento informado, donde yo le indico al trabajador cuáles van a ser los exámenes que van a tener que practicárseles, la finalidad y además las implicancias. Y aquí también, evidentemente, el trabajador va a dar este consentimiento.
Ojo, por ejemplo, si yo tengo que realizar un examen de orina para determinados fines, yo no puedo utilizar este examen, por ejemplo, para realizar para de repente realizar temas vinculados a uso de estupefacientes o de sustancias alcohólicas, porque este examen como tal tenía otra finalidad. Entonces estaría ahí desvirtuando la finalidad para la que se practicó este examen, dependiendo obviamente de los factores de exposición del puesto de trabajo. Muy, muy interesante lo que comentas porque me parece que en la práctica no se hace mucho y ya saben ahora los trabajadores que es necesario que tengan esa información también, que para qué se requieren, qué exámenes se van a hacer, cuál es la finalidad de esos exámenes y si no se comunica, bueno, igual pueden pedir esa información antes de hacerse los exámenes. Estas son las preguntas que no tienen... a propósito de lo que comentas, preguntas que son anónimas, por eso te las hago primero. A raíz de lo que comentas de los exámenes médicos y su finalidad, preguntan si es posible en alguna circunstancia que se realice dentro de los exámenes médicos una prueba de embarazo, pruebas de embarazo en los exámenes médicos ocupacionales. Ya, ahí ya sí han habido algunos pronunciamientos sobre este tema y ahí sí este tema hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque recuerden que el examen médico va a responder a los factores a los que está expuesto el trabajador. Entonces, si la trabajadora no necesita acreditar que está embarazada para tal puesto de trabajo, la realización de este tipo de pruebas podría incluso devenir en un acto de discriminación. Entonces, sí, ahí hay que ser bastante cuidadosos con este tema porque sí podría tener una afectación directa a este tipo, a esta población trabajadora que tiene una especial protección. Uh-huh. Sí. Bueno, en ese caso, el empleador normalmente, si quiere tener esa información, es porque está a su vez obligado a proteger la salud de la madre trabajadora y del bebé que lleva en su vientre. Entonces, esa sería, digamos, la justificación, pero debe estar bastante relacionada a los posibles riesgos que pueda tener esa trabajadora. A ver, aquí hay una pregunta también interesante de Diego de la Rivera. Buenas noches, dice, los resultados de los exámenes ocupacionales realizados a los empleados los resguarda el médico ocupacional, eso quedó claro, siendo cuando esto es tercerizado, ¿en dónde es que deberían quedar físico digitalmente estos resultados? No, él entendía, dice que debería remitirse a la misma empresa que mandó a Claro, hacer los exámenes. pero recuerden que la comunicación es de médico a médico. Es decir, puede ser que la empresa inicialmente no tenía médico ocupacional, pero luego lo tiene, porque lo que no podría hacer bajo ningún supuesto, salvo pues situaciones, no sé, de interés público, no lo sé, ahora se me ocurre, es que yo pase directamente estos resultados al empleador, o lleguen por ahí al contador, o lleguen al jefe de seguridad. Eso no podría pasar porque recuerden que estos exámenes son confidenciales y que solamente el acceso es del médico que realiza la vigilancia, sea de la empresa o sea del médico tercerizado. Uh-huh. Había otra pregunta relacionada también al resguardo de la información. Eh, Me parece varias preguntas. Eh, mm, Varias preguntas que ha hecho el público. Mm, Y ojo con a esto, ver. a ver, de repente, Sí, comenta mientras encuentro la pregunta relacionada a la anterior y así ya cerramos el círculo. y ojo con esto, muchas veces de repente la empresa por desconocimiento o los mismos que integran parte del área de seguridad y salud en el trabajo, a veces por desconocimiento, permiten el acceso a estos resultados a, por ejemplo, auditores o, por ejemplo, a fiscalizadores. Uno de los casos recientes que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales llegó a resolver fue el caso de una minera
En particular, ¿qué sucedió en esta situación? La minera afrontó un proceso de fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Probablemente la investigación haya girado en torno al tema de las evaluaciones médico-ocupacionales. Entonces, el inspector de la SUNAFI le requiere pues el registro de exámenes médico-ocupacionales a la empresa. Entonces la empresa entrega, pero además de forma proactiva, entre comillas proactiva, yo creo que ahí fue un desconocimiento, o en realidad ahí fue un tema de no medir lo que hacían en ese momento, también entrega el resultado del examen médico-ocupacional del trabajador. ¿Y qué sucedió? Que la superintendencia termina sancionando a la empresa porque obviamente se ha incumplido, se ha vulnerado la confidencialidad de las evaluaciones que se han realizado en la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y además el trabajador claramente afectado va y denuncia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y la autoridad hace todo este recuento de lo que había ocurrido en la SUNAFIL y también termina sancionando a la empresa. ¿Por qué? Porque esta información como tal, ni siquiera podemos decir que se acota a ser un dato personal. Es un dato personal que se cualifica como un dato sensible y sobre este tiene que resguardarse el principio de proporcionalidad y confidencialidad. Y la norma acota claramente, el que tiene acceso a esta información es el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Si no, claramente no colocaría esta disposición específica y cualquiera podría acceder a esta información. Entonces ya saben también las empresas que a veces piensan, pero ¿qué se va a enterar el trabajador, no? Esto puede también salir a la luz a raíz de una fiscalización, como bien ha contado la doctora Chuquillanqui. Entonces puede haber una contingencia. Esta es la pregunta que quería hacerte para complementar la anterior. ¿Cómo se gestiona el traspaso de información, de la información de la salud, por ejemplo, los EMOS, cuando el médico deja de dar servicio a una empresa y ésta no ha contratado a otro médico o no piensa contratar a otro médico? O incluso cuando viene un médico nuevo, bueno, supongo que también el médico nuevo ya asume toda esa información. Claro, en ningún caso, y esta también era una pregunta que siempre me hacían en referencia, ¿puede de repente otro profesional de la salud tener acceso a esta información? Y ahí yo me atrevería a decir que la norma es clara. La norma te dice el médico que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. O sea, ya lo está acotando. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, como que puede ser que se rote el médico, no esté, el médico que viene pues asumirá esas funciones. ¿Por qué? Porque el médico tiene que revisar cuáles van a ser los resultados de estos exámenes que se le ha practicado al trabajador, para evidentemente determinar la actitud del trabajador, si el trabajador está apto para realizar estas tareas en ese puesto de trabajo, o si de repente hay algún resultado que le permite concluir que no está apto para realizar estas labores. Eso es importante. Entonces, sea que cambio de repente o se rota de médico, siempre el médico que esté en el momento va a tener que va a tener que tener acceso a esta información para llevar a cabo pues la vigilancia de la salud de los trabajadores. Bueno, aquí hay una pregunta singular que de todas maneras puede ocurrir a varias empresas. Dice, cuando en una empresa hay una alta rotación mensual, ¿se puede tomar el EMO de ingreso a los 3 meses o tiene que ser previo a firmar el contrato? Y es una empresa que no es de alto riesgo. Supongo que se quieren evitar el... Lo que pasa es que ahí hay algo particular. ¿Qué sucedió con esta? En el caso de no ser una actividad de alto riesgo, ahí estamos bajo el marco de que el examen se practica cada 2 años. Y recuerden que cuando veíamos el 101, hacíamos o colocábamos 2 supuestos. Uno, cuando tenemos a trabajadores que recién inician la relación laboral y aquellos que ya están con vínculo vigente. Los que recién inician, se toma en cuenta pues la fecha de ingreso, es decir, pasados los 2 años yo podría practicar el examen médico ocupacional. Este artículo en particular, hacia el 2016-2017, fue objeto de una denuncia ante la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI. No sé si recordarán, pero hacia esos años lo que se hizo fue denunciar
esta disposición porque se consideraba como una barrera burocrática, porque antes se precisaba que se debía realizar al inicio o para el inicio de la relación laboral, en el caso de las empresas que no eran alto riesgo. Con lo cual la empresa decía, me estás generando que yo realice un examen al inicio de la relación laboral, con lo cual es un costo para mí. Y ahora con esta modificación, después de que se dio esta controversia y que finalmente hubo el cambio normativo, ya se acota que el examen médico ocupacional se practica cada 2 años. Y en el caso del trabajador nuevo se toma en cuenta la fecha de ingreso. Es decir, puede ser pasado los 2 años. Pero ahí corren un riesgo importante, que yo no sé en qué condiciones voy a recibir al trabajador. Yo no sé cuáles fueron las tareas o las labores que realizaba el trabajador antes de ingresar a mi empresa. Y recuerden que las enfermedades o que las enfermedades profesionales no se suscitan de un momento para el otro, se suscitan en un lapso considerable de tiempo. Entonces, si yo no sé cómo he recibido a mi trabajador o no tengo evidencia objetiva y luego a unos años el trabajador me denuncia y señala que adquirió esa enfermedad profesional por la realización de las labores de mi empresa, ¿cómo voy a tener cómo demostrar de forma objetiva cómo recibía ese trabajador de forma inicial? Por eso ese es el riesgo, por así decirlo, que se corre al no tener al no realizar este examen inicial al trabajador, pese a que la norma, en el caso de las actividades que no están consideradas como actividades de alto riesgo, permite que se realicen cada 2 años. Ujú. Sí, aquí también a raíz de la reciente modificación, dice, se incluye como actividad de alto riesgo los restaurantes. Entonces, en este caso, se tendrá que realizar los hemos a los trabajadores antes, durante y después del vínculo laboral, y debería ser a todo el personal, incluido el personal administrativo. Sí, a ver, ahí hay que chequear primero, si está considerado como una actividad de alto riesgo, la norma sí te acota lo siguiente. Ojo, te dice los trabajadores que realizan la actividad de alto riesgo, lo acota los que realizan la actividad de alto riesgo, con lo cual habría que identificar a aquellos que efectivamente realizan actividad de alto riesgo para aplicarles la periodicidad de antes, durante y al término de la relación laboral. Ahora, ¿qué sucede en situaciones, por ejemplo, donde yo tengo varias sedes? En una sede tengo aquellos trabajadores que sí realizan la actividad de alto riesgo, pero en las otras sedes son sedes administrativas y nunca los trabajadores de las sedes administrativas van al centro de trabajo donde se ejecuta la actividad de alto riesgo. Probablemente lo que haga el médico es valorar esa situación a fin de, en este supuesto, que ya es un supuesto más específico, por así decirlo, y no general, determinar aquí la periodicidad. Probablemente si no hay exposición directa a la actividad de alto riesgo, no lo va a haber nunca, la periodicidad puede aplicarse cada 2 años. A ver, Mirela Román pregunta que, bueno, ya sobre oponerse, no. Bueno, dice si puede oponerse al tratamiento de sus datos personales o cuando hay un resultado errado puede solicitar la rectificación del estado de su salud. Exacto, ahí lo que dice, por ejemplo, Mirela, es bastante importante. Y aquí hay que distinguir varias cosas. Por un lado, tenemos nosotros nuestro marco de obligaciones en temas, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero también tenemos normativa respecto a la protección de datos personales. Y aquí lo que se está manejando es un dato de carácter sensible, con lo cual la empresa tiene la obligación de informarle al trabajador qué va a hacer con este dato, la finalidad, si lo va a inscribir en un banco de datos y además permitirle el acceso a lo que se le conoce como derechos ARCO, con lo cual si hay alguna situación de rectificación, claramente el trabajador puede presentarlo y se tiene que atender en el plazo. Aquí hay otra pregunta también que seguramente aplica para cierto sector, ¿no? Dice, ¿es lícito presentarla? Carlos Leonardo pregunta, ¿es lícito presentar la hoja de aptitud médica durante una auditoría o fiscalización donde se requiere corroborar la aptitud de un trabajador para efectuar trabajo en altura estructural? Eso indirectamente creo que ya lo has contestado. Sí.
Sí, efectivamente, sí podemos acceder a la actitud del trabajador, pero no al dato específico del resultado. A eso no podríamos, porque ese sí es un dato sensible. Pero claramente sí necesitamos ver si el trabajador está apto, si tiene alguna restricción o si no está apto. Y más, esta situación es de mayor importancia, sobre todo en las actividades de alto riesgo. Yo no puedo de repente mandar a que se ejecute una actividad de alto riesgo a un trabajador que tiene alguna restricción o que de repente está no apto, porque lo que generaría sería una puesta, una exposición a peligro de este trabajador como tal. Creo que ¿Me pueden confirmar, por favor, si se sigue escuchando? Me parece que perdí la comunicación. Sí, sí. Bien. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, David. Ya, me parece que sí. Me parece que se cayó por allá. Pero bueno, igual estamos ya casi para concluir la sesión. Les agradezco mucho su atención y bueno, siempre les invito a estar en constante retroalimentación, actualización en estos temas que son de vital importancia. A ver, un segundito, por favor, para ver si hemos podido retomar la comunicación con la doctora Ana Cecilia. Me van confirmando. eh, Me van confirmando, por favor. Un segundito. Bueno, creo que, no sé si ahí me ayudan, pero en todo caso se ha perdido la comunicación y nada, yo creo que dando por concluida esta sesión. Muchísimas gracias por su atención y bueno, siempre vamos a estar ahí compartiendo temas vinculados a seguridad y salud en el trabajo a través de LinkedIn y también sigan pues las redes de Alumni donde comparten siempre ponencias interesantes para todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Creo que hay una encuesta, por favor, ayúdennos completando esta encuesta y cualquier recomendación o oportunidad de mejora también. Y muchísimas, muchísimas gracias por su atención.